examen que vamos a dar. Los principios básicos de la técnica quirúrgica. Ahora sí, buenas noches. Voy a comenzar dando una introducción. ¿Están viendo la pantalla, queridos alumnos? Por favor, una vez más. Sí, doctor, excelente. Excelente, muy bien. Estamos viendo. Muy bien, Shiharu. Entonces, cuando nosotros hablamos de una conducta quirúrgica o de los principios básicos de la técnica quirúrgica, entonces vemos que la realización de una técnica quirúrgica adecuada está íntimamente relacionada con el dominio de la anatomía, de qué es lo que voy a hacer. Es una condición absolutamente esencial para la práctica de la cirugía y por ende de la instrumentación. O sea, todo va correlacionado, todo es disciplina y conocimiento. Es por eso que nuestro cuerpo anatómicamente tenemos que conocerlo para que podamos ejercer cada uno de los órganos o elementos anatómicos para que la cirugía vaya con precisión y sin ningún tipo de trauma o lesión que podamos causar nosotros a nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos licenciadas en enfermería que estudian para ser simplemente instrumentadoras, porque tienen que conocer, al igual que el cirujano, todos los elementos anatómicos de nuestro cuerpo. Yo quiero decirles que la instrumentación quirúrgica, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, tenemos que saber cómo es la disposición de estos instrumentos. Y ustedes, como ya han visto en anterior clase, teníamos la instrumentación y ustedes pudieron ver cómo es la disposición de la colocación de los instrumentos, tanto de hemostasia, prehensión, coagulación, hemostasia, cortes o diéresis, ligadura, todo esto, ¿no? Esto es importante que ustedes lo conocen. Entonces, tenemos que estar muy relacionados con todo este tipo de procedimientos, el equipo quirúrgico en sí. Es decir, que yo le voy a dar mucha importancia a este equipo quirúrgico donde cada uno sabe lo que hace. Entonces, a veces no necesitamos ni hablar en la sala de quirófano para comunicarnos con la enfermera instrumentista. Simplemente basta manejar nuestras manos para poder hablarle en un sentido figurado, porque ella ya sabe lo que uno va a pedir o hacer. El especialista quirúrgico debe conocer primero los fines y usos del instrumental, la anatomía normal y patológica quirúrgica, la técnica quirúrgica que va a realizar, las técnicas de asepsia y antisepsia que ustedes ven para que una cirugía tenga éxito, los tiempos operatorios, cuánto voy a demorar, 15 minutos, media hora, 2 horas, 8 horas, 10 horas. Eso es muy importante para que todo el equipo sepa que el anestesiólogo también cuánto tiempo de anestesia nos va a dar. Entonces, dentro de lo que nosotros hablamos, los procedimientos quirúrgicos en las diferentes especialidades que vayan a tener el ambiente quirúrgico, no se olviden que hay un urólogo, un traumatólogo, un ginecólogo, un cirujano, todas las especialidades quirúrgicas van y tienen que tener estas trayectorias. Por eso hablamos de especialidades. Entonces, técnicas de instrumentación de cirugía convencional son diferentes a las videolaparoscópicas. Es decir, para hacer una cirugía videolaparoscópica ya media hora nos tardamos en montar los equipos.
no ocurre así en una cirugía abierta, que en 5 minutos vamos a tener este tipo de cirugía. Quiero decirles que tenemos que tener los cuidados de enfermería intraoperatorios. La farmacología quirúrgica es importante. Las rutinas que estamos normalmente y la gestión de cuidados, equipos e instrumental y control ambiental. Ya. Anatomía quirúrgica. Si ustedes vuelven hace 4 años atrás, ustedes comenzaban con la osteología, miología, vasos, grandes arterias, miología. Y finalmente, pues nosotros tenemos que comenzar a hablar desde la piel y faneras, piel y órganos que ustedes pueden ver aquí. La piel en sus diferentes estratos. Sabemos que la piel es la primera barrera corporal altamente resistente a todas las agresiones que podamos tener del mundo externo. Es dinámico y flexible, que cubre todo el cuerpo y termina en los orificios naturales. Se continúa con las mucosas de orales, anales, uretrales, nasales, ojos, todas las mucosas. Las capas y estructuras de la piel, ustedes pueden ver, aquí hay una numeración: epidermis, dermis, glándulas sudoríparas, folículo piloso, vasos sanguíneos, venas y arterias en el tejido celular subcutáneo, nervios y terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas, tejido celular subcutáneo en sí, una capa muscular que no pertenece a la piel y un músculo piloelector de la piel de gallina, que dicen que es una constricción de la piel. Entonces ustedes pueden verlas en sí aquí a grandes rasgos: epidermis, dermis e hipodermis. En sí, yo quiero decirles que esa es toda la piel en sí, no solamente lo de encima, pero esto es lo que nosotros tenemos. No hablamos de músculo en sí, pero vamos a hacer de cuenta de que para nosotros esta es la capa más importante de las cuales nosotros vamos a atravesar. Fuera de eso, tenemos que atravesar, digamos, si vamos a hacer una cirugía de abdomen, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo. 5 capas. Antes de llegar a estas vísceras que tenemos aquí, voy a descubrir aquí el peritoneo, describir. Es una membrana serosa externa que cubre toda la pared abdominal en sí del cuerpo y se refleja en las vísceras contenidas en él y como soporte a algunos órganos como el hígado, el estómago, el intestino grueso, el colon. Todo eso son sujetados mediante unos mesos aponeuróticos que van a fijar a las vísceras en sí. Hay un peritoneo parietal que parte de la pared, se adhiere hacia los órganos vecinos macizos y que cubre todo en sí la pared abdominal. El peritoneo visceral es una de las 2 porciones que hay un peritoneo de la mayor membrana serosa del cuerpo que reviste las vísceras. La superficie libre del peritoneo visceral es una capa lisa, tiene un mesotelio que exuda un líquido seroso que lubrica las vísceras y que nos permite el deslizamiento de todas las vísceras, el intestino en sí, entre ellas.
El peritoneo tiene una cubierta delgada, membranosa de la cavidad abdominal y se encuentra debajo de la fascia posterior. Cicatriza rápidamente. Algunos piensan que el peritoneo no requiere una sutura. Requiere sí, porque pueden abrirse espacios en los cuales la víscera hueca puede introducirse y crear una hernia. Y hay que cerrar firmemente la fascia posterior. La sutura del peritoneo puede o no ayudar a evitar una hernia incisional. Los cirujanos que cierran el peritoneo generalmente prefieren una línea o una sutura continua, en las cuales el material siempre que se utiliza es absorbible y que llega a desaparecer en unos 21 días. El peritoneo y el mesenterio o epiplon es un pliegue ancho del peritoneo que tiene en su composición tejido graso, conecta yeyuno, el ilion, con la pared posterior del abdomen mediante el ángulo de Treitz. La raíz del mesenterio está unida en diferentes estructuras situadas generalmente delante de la columna vertebral. Todo esto que les estoy hablando generalmente ustedes ya tienen conocimiento. Esto es anatomía. El borde intestinal del mesenterio se abre para envolver hacia cada una de las vísceras que tenemos dentro del sistema gastrointestinal, porque también en el medio abraza y están como sándwich, voy a decirles para que me entiendan. En medio están las arterias, venas, nervios, el paquete vasculonervioso. Y las estructuras del abdomen están clasificadas como intraperitoneales y extraperitoneales, dependiendo si no están cubiertas por este mesotelio o del peritoneo. Dentro de la anatomía quirúrgica hay múltiples divisiones de lo que es el peritoneo en sí. Ustedes pueden ver, y tenemos 9 cuadrantes que también, no está la imagen aquí, pero sí nos ayuda a dividir este abdomen. La región hepática, cuando hablamos de un hipocondrio derecho, ustedes pueden ver aquí, la anatomía quirúrgica es muy importante para eso, cuando hablamos de un hipocondrio derecho y en epigastrio y el cuadrante o abdomen superior, para identificar a estos órganos como son la vesícula, hígado, el páncreas que está por detrás de este estómago que parece una bota, y el vaso. Ahí. Y ustedes pueden ver aquí el colon transverso, y que sumados todos desde la boca hasta el recto o hasta el ano, son 10 metros de tubo, les voy a decir así, porque es un diferente segmento. A nivel de faringe debemos tener unos 15, 20, a nivel de esófago unos 25 centímetros, estómago unos 30 centímetros y intestino delgado, yeyuno, ilion son unos 6 metros aproximadamente, y yo quiero decirles que tengo 2.5 metros aproximadamente de intestino grueso. Entonces, desde la cavidad oral hasta el recto, estoy hablándoles de 10 metros de tubo. Ustedes pueden ver aquí el hígado con todos los órganos que pueden estar relacionados y los que tenemos que tener cuidado para realizar cualquier tipo de operación. Este es el cuadrante, esta es la división anatómica topográfica del abdomen que les comentaba, en los 9 cuadrantes. Y si ustedes ven en la anterior diapositiva, yo quiero pedirles que ustedes sepan que tengo 9 cuadrantes en los cuales hay la disposición de cada órgano, y yo quiero que vayan aprendiéndoselo porque va a ser una pregunta de examen. Ustedes verán que se traza una línea vertical desde la línea medio clavicular
hacia la espina ilíaca anterosuperior. Si ustedes se tocan aquí adelante esos huesitos de la punta de la cadera hacia la línea axilar, son las dos líneas verticales que estamos lanzando. La otra es del reborde costal de un lado al otro, y la otra que pasa también por encima de las crestas ilíacas, la línea inferior. Esta desde la cresta ilíaca a la otra cresta ilíaca. Y esta es desde los bordes de la costilla. Entonces tenemos en consecuencia 9 cuadrantes, los cuales están descritos ahí por su nombre. Cuando nosotros vemos esa clasificación del abdomen, también tenemos que saber la disposición de los órganos que se encuentran anatómicamente ahí para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces, yo tengo diferentes tipos de incisiones. Ustedes pueden ver ahí las incisiones más comúnmente empleadas en cirugía son la mediana, la paramediana, la supraumbilical, la subcostal, la McBurney y la inguinal oblicua, que es típica para hacer operaciones de hernia. Cada una tiene ahí su nombre que corresponde. Esta subcostal o de Kocher, una transversa, una mediana supraumbilical porque está encima del ombligo, una mediana infraumbilical porque está debajo del ombligo. Entonces aquí tenemos las incisiones de Jalaguier, una de McBurney, una de Groin, falta la de Rocky Davis, que es una transversal de 2 o 3 centímetros. Otra incisión de Fanny Steele, que es importante que sepan que esta es para la cesárea y todas las cirugías pélvicas, ginecológicas, para mediana. Entonces, dentro de las técnicas quirúrgicas, quiero decirle que hay las incisiones abdominales. Medianas, como ustedes lo han podido ver, son estas en la línea media. Esa es la mediana supraumbilical, esta es la paramediana infraumbilical, aquí tenemos una mediana infraumbilical, que todos estos órganos podemos abordarlos mediante la facilidad de esa incisión, que son cirugías convencionales, abiertas. Entonces, una mediana ofrece un campo prácticamente amplio donde vas a ocupar ayudantes para que te ayuden a realizar este tipo de cirugía. Entonces los planos que vas a atravesar son piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, faltó el músculo aquí, peritoneo abdominal. La incisión mediana cae directamente sobre la línea alba. El campo prácticamente exsangue, casi no sangra mucho, se debe a la ausencia de fibras musculares en la línea de la incisión. Sin embargo, el cirujano tiene que efectuar incisiones levemente y muy detalladas para poder tener este tipo de situación controlada. Esta línea alba, como lo dije, es avascular. Las incisiones paramedianas supraumbilicales, igual, se utiliza para exponer estómago, duodeno, páncreas, a veces el intestino grueso, para extendernos un poco más hacia arriba. Los planos son los mismos. Siempre en la anterior no incluía los músculos rectos también, porque los separamos simplemente y no los cortamos. Y de la misma forma aquí sí los separamos también, porque no cortamos los músculos y porque se retraen lateralmente, no se seccionan. Y hasta que llegamos al peritoneo abdominal y podemos encontrar las vísceras. Las incisiones subcostales, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver
este tipo de incisiones se realizan para cualquier tipo de cirugías de vías biliares, vesícula, exploración. La del otro lado podemos utilizarlas para lesiones por desgarro, por estallido de vasos, como son las emergencias que existen mucho por accidentes de tránsito. Estas incisiones subcostales se utiliza para esas ocasiones, y también podemos hacer una incisión que es grande en boca de horno, le decimos, cuando operamos páncreas. La incisión subcostal es prácticamente involucrados son piel, tejido celular subcutáneo, músculo recto del abdomen, su aponeurosis antes y el peritoneo abdominal posterior a esto. Técnicas quirúrgicas para realizar las incisiones abdominales más pequeñas. McBurney, por ejemplo, es el punto que todos conocen en el lugar del apéndice, localizado en la fosa ilíaca derecha. Cuando van a hacer el one finger pain, el dolor a la simple compresión en la fosa ilíaca derecha, signo patognomónico de una apendicitis. Y ustedes pueden ver la incisión ahí. Esta es la de McBurney y que generalmente se la utiliza desde muchos ancestros para la cirugía de apéndice. Ustedes pueden ver también aquí una hernia en el lado izquierdo, una oblicuo izquierda, y esta otra transversa o de Pfannstiel, donde se hacen prácticamente todas las cirugías ginecológicas y también de próstata. Los planos que incluyen esto son generalmente piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculos oblicuos y transversos, peritoneo abdominal. Esto es muy importante saber la topografía del abdomen, porque nos va a ayudar a caer directamente al órgano que vayamos a operar. Entonces, dentro de la técnica quirúrgica, quiero que sepan que hay las incisiones oblicuas inguinal, y aquí puede ser derecha, izquierda, si es una hernia inguino-escrotal que desciende hasta la región del escroto, los testículos. Pensar que no solamente son los hombres que padecen estas hernias inguinales, también las mujeres padecen, y las mujeres tienen un alto porcentaje de las hernias crurales, que son mucho más peligrosas que las hernias que las inguinales en sí. Esta incisión proporciona excelente campo para las dos clases de hernias, directa e indirecta, y las capas musculares de esta incisión convergen prácticamente en el sitio herniario. Una técnica quirúrgica adecuada, ustedes aquí pueden ver, aquí hay una placa de DHL que se utiliza generalmente, en este caso se está utilizando para un brazo. Es un brazo en el cual se le ha colocado probablemente, es una técnica, por ejemplo, para la cual le ponen tornillos y la placa de Knapping-Heinz System para inmovilizar una fractura. Esto es en traumatología que nosotros normalmente la realizamos. Entonces, todos estos eventos que ustedes ven en trauma, por ejemplo, nos ayudan a realizar las cirugías exteriorizando casi todos los elementos. Cuando hablamos de trauma, la verdad es que un trauma es un trauma, donde hubo desgarro, donde hubo lesiones de nervios, donde hubo fractura de hueso, donde hubo fractura de vena, fractura de huesos, que pueden ser comminutas y que pueden lesionar las venas, arterias, y verdaderamente crear lo que hablábamos en la anterior clase, un síndrome compartimental. Entonces, los avances de estas técnicas quirúrgicas en el desarrollo de la cirugía nos ha ayudado mucho que ver. La patología es
la verdadera guía y consejera de la ciudad. La técnica es su instrumento digno de confianza para poder realizar estos procedimientos. Aquí, según Charles Horace Mayo, se puede repetir el mismo error 100 veces y ello llamarlo experiencia, pero por lo general la práctica y la experiencia hacen a la perfección en la cirugía. Lo que les comentaba como un japonés dijo, en la repetición de hacer los casos, usted va a tener la perfección. Eugenie Doyen sostiene que la excelencia de la técnica, la que distingue al artista quirúrgico, es el mero manipulador. Uno debe operar el cuerpo vivo solamente cuando uno está poseído de aquella gran destreza, de aquello que ya sabe manejar. Y como todo cirujano, pues ya saben hasta dónde es el límite donde pueden cortar. El grado de éxito de una cirugía generalmente, en una operación, ustedes van a depender de la técnica quirúrgica que ustedes empleen para realizar esto. Mucha destreza, mucha sabiduría también les voy a decir, y hay que ser muy prácticos y tienen que cada uno de ustedes perfeccionarse, suturar la habilidad al ser maestro cirujano. Entonces ustedes pueden ver aquí, es un complejo, voy a decirles, de aquellas personas que ingresen a quirófano a hacer sus prácticas. Desde que pisan el quirófano ya son reglas que usted tiene que ingresar con las manos levantadas, porque cualquier momento puedo yo pedirle su ayuda para poder realizar cualquier procedimiento. Entonces, el área quirúrgica es importante que ustedes lo conozcan, que tienen una área gris, tienen una área roja y una área blanca. En ella el cirujano realiza todo tipo de cirugía. En el acto quirúrgico se realizan movimientos prácticamente ordenados y teniendo mucho cuidado con todos los órganos morfológicos que nosotros tenemos y mucho cuidado con los paquetes vasculonerviosos para poder realizar un procedimiento quirúrgico. Todo ello requiere de habilidades, destreza, como el dominio de la técnica operatoria. La técnica quirúrgica es uno de los factores que tienen influencia en la cicatrización. Lo hiciste bien, tendrás una cicatrización perfecta y más rápida. Entonces, no solamente va a depender de que el paciente esté bien nutrido, sino que también depende mucho de la suavidad del manejo de los tejidos, porque hay gente que agarra con una pinza de diente de ratón, agarra y lo tironea y está haciendo fuerza para dar un punto. Hay gente de ustedes muy nervioso que tras que agarra el portagujas y la pinza para dar un punto, van a comenzar a temblar y el que va a sufrir va a ser el paciente, no ustedes, pero por suerte ese paciente va a estar anestesiado. Entonces, todo esto que vayan a practicar nos va a disminuir todo el tiempo operatorio que vayamos a realizar y cada vez lo vamos a ir haciendo más rápido. Es muy meticuloso en la hemostasia, aquel cirujano que es cuidadoso y que cuida al paciente. Ustedes saben que un glóbulo rojo cuesta tanto en la alimentación y entonces tenemos que ser muy meticulosos en la hemostasia, en el parado del sangrado. Ustedes pueden ver, aquí hay los principales factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico. Los medioambientales, la preparación cutánea e intestinal del paciente para poder operar, la operación en sí y la técnica quirúrgica que vayamos a utilizar para realizar el procedimiento para que tengamos un éxito. El doctor John Deber, si el cirujano corta bien y sutura bien, el paciente se pondrá bien.
un bonito verso de él, y eso nos ayuda pues a dar que nuestras técnicas sean asépticas, sin contaminación, que tenga una buena hemostasia, que tenga una buena manipulación de los tejidos, un afrontamiento de los tejidos sin dejar espacios ni desvíos, porque yo veía que mis ayudantes daban unos puntos tipo salteñas y eso nos dificulta o nos produce infecciones en la herida. Y la resistencia de las heridas, la calidad de los tejidos, no va a ser que voy a suturar un tejido que está necrosado con uno bueno. Entonces prefiero recortar lo necrosado y juntar todo lo que es bueno para que tengamos éxito en la cicatrización de las heridas. Es importante que tengamos el instrumental quirúrgico adecuado. Este instrumental generalmente pues nos va a dar que todo depende del tipo de la lesión que vayamos a utilizar y el material de sutura. La práctica de cirugía y dinámica de la cicatrización y de los principios de la sutura. Yo los voy a invitar, como ya se está suspendiendo todo esto de que el plan del confinamiento en su fase 2, ya va a haber mayor liberación. No sé si lleguemos, por lo menos creo que este año va a ser todo Zoom, pero posteriormente a mí me gustaría invitarlos a que realicemos procedimientos de práctica quirúrgica, aunque sea como una evaluación al final. Es importante que ustedes aprendan a dar por lo menos un punto o suturar una herida, como las prácticas que las vengo desarrollando con los alumnos de antes, y tengan ustedes conocimiento del material, porque no es cosa de otro mundo suturar una herida o ligar un ombligo o lo que vayan ustedes a realizar en su práctica médica. El acto quirúrgico en sí es un conjunto de maniobras manuales e instrumentales en el paciente. La colocación de nudos, yo necesito que conozcan todos los nudos que existen, la nomenclatura internacional de los hilos de sutura, el manejo de el uso de las agujas quirúrgicas, tienen que saber la clasificación de los hilos, cómo se clasifica por colores, cómo se clasifica por el tamaño, por la aguja, y hay una nomenclatura internacional para eso. Dentro de los principios del quirúrgico, además de las preocupaciones acerca de la técnica que usted vaya a utilizar para realizar fuera del material estéril, el cirujano debe tomar en consideración los siguientes puntos que son muy importantes: longitud y dirección de la incisión, técnica de la disección que vaya a realizar. Entonces es importante que una incisión adecuadamente planeada es lo suficientemente grande como para proporcionar un espacio operatorio, y la exposición óptima. Cuando decide la dirección de la herida, el cirujano, si se ha desviado, no es que vayamos a operar igual que el zorro, colocándole la seta, sino que tenemos que dar estética en cada una de nuestras heridas quirúrgicas para que el único beneficiado sea el paciente. Entonces, nosotros tenemos la dirección de las heridas, cicatrizan naturalmente de un lado al otro, de un extremo al otro, pero tenemos que saber las líneas de trazado que tiene nuestro cuerpo. Es por eso que un cirujano plástico tiene que saber por dónde van las fibras que tenemos normalmente para que las heridas tengan una cicatrización perfecta y que le devolvamos la belleza o la naturalidad a esas heridas quirúrgicas traumáticas. Entonces hay una clasificación que cuando haces las cosas bien hechas se obtienen los
complicación y sigue permaneciendo unas técnicas de gastrectomía tipo Billroth 1, Billroth 2, que quisiera que lo tengan así nomás como nombre, porque eso ya es para especialistas, pero hay las reducciones de estómago altas. Ustedes saben que cuando hay patologías oncológicas, cáncer, a nivel del cardia, donde tenemos que es esa válvula que separa el esófago del estómago, hacemos la división de este estómago y tenemos que sacar con un margen de seguridad y reducir este estómago y poder hacer una comunicación, un puente, un bypass, una resección a veces total del estómago cuando tenemos lesiones a nivel estomacal. Y antiguamente pues hay esas dos cirugías en las cuales tenemos que hacer la extirpación total del estómago en sus diferentes porciones. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una duda. Sí. Las incisiones, ¿quién elige? ¿El del médico tiene un patrón de acuerdo con el tipo de cirugía? Sí, usted como cirujano siempre va a ser usted el que decide qué hago, porque hay muchos cirujanos que les ofrecemos cirugías pequeñitas, mínimamente invasivas, de lo cual yo he sido formado como un pionero, voy a decirle, donde nosotros le decíamos al paciente, te voy a hacer un corte chiquitito, pequeño, te voy a operar una vesícula en una incisión de 3, 5 centímetros, pero finalmente nos encontrábamos con otro tipo de enfermedades a nivel del abdomen y lo que hacías era una incisión tremenda, entonces no justificaba que vos le ofrezcas una cosa que no ibas a cumplir. Entonces, por ende, ahora todos los métodos de diagnóstico que nos llevan a dar la seguridad que tenemos esto, pues ya tenemos que ir con los pies sobre la tierra y decirle, señores, podemos tener este tipo de complicaciones, puede haber ruptura de esto, puede haber esto. Eso se llama consentimiento informado, para que la gente sepa qué tipo de cirugía le voy a hacer y cuáles son los riesgos. Y eso tenemos que explicarlo nosotros a los pacientes para poder realizar este tipo de cirugía. Pero es el cirujano el que tiene la técnica quirúrgica y todo lo que son los principios quirúrgicos para tener una topografía y decidir qué órgano voy a abordar y qué es la incisión más cómoda para realizar el procedimiento. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo realizo? ¿Ok? Gracias, doctor. Good. ¿Alguna otra pregunta? Giselle, María, Tiffany. Doctor, buenas noches. ¿Y cómo es que uno se descubre cirujano? ¿Es teniendo habilidades con la mano para suturar? No, eso yo te lo voy a... Eso vos lo vas a descubrir en tu práctica, María. María Carla, desde el momento que vos aprendés a suturar y tenés la práctica, y si vos estabas acostumbrada a manipular, no sé, en tu casa, tal vez practicar, te gustaba hacer una sutura, estás en el servicio de emergencias esperando que alguien se haya cortado y estás esperando ver la práctica, suturar, esa persona que tiene, yo le puedo decir, un cirujano, operar un apéndice, por ejemplo, yo puedo entrenarlo al chofer de la ambulancia y yo te prometo que en un mes ese chofer me va a estar operando un apéndice, pero él sin saber nada y simplemente con conocer todos los pasos quirúrgicos que uno realiza. Y puede llegar ese chofer a operar hasta mejor que yo, pero tiene que saber el por qué. Entonces las técnicas, ustedes cuando sean médicos, cada uno de ustedes
no se olviden que van a ser personas cultas, porque han estado en una casa de estudios superiores y saben el A, B, C, D, E, F, G. Doutor, boa noite. Uma pergunta sobre as práticas. Qual roupa a gente tem que comprar para a cirurgia? Ya, bueno, con esta pandemia yo no te voy a decir que te compres ahorita ropa, pero sí, y esta ropa te va a servir mucho, es el pijama. El pijama es oficial, a ustedes siempre les pedimos 2 juegos de pijama, uno para que cuando se ensucie el otro esté pronto para cualquier cosa, siempre los 2 mandiles o las 2 batas, las fardas, como dicen los brasileros, Marcelo, siempre queremos que tengan completo su stock de pijama, que consiste en el pantalón, la blusa, las botas, el barbijo, la gorra. Y siempre los guantes pueden ser de procedimiento, no siempre los quirúrgicos, pero te van a ayudar a tomar conductas que en ese momento pueden decirte, Marcelo, por favor, ayúdeme en esta cirugía y usted tiene que entrar. Pero le van a colocar otra ropa especial que está esterilizada ya en quirófano. ¿Ok? Muy bien. Gente linda, nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Los espero. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches.